Amigos, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de la vuelta aquí en el Perifoneo, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Muchas gracias por estar acá. Yo quiero decir, antes de arrancar, como siempre, que esto, agradecemos el apoyo del Instituto Nacional de Letras y obviamente el apoyo del Auditorio Nacional Adela Reta y de los funcionarios que están y que han logrado que estemos aquí con todos los temas técnicos que requiere este ciclo, que si bien está haciendo por Zoom, ahora el invitado que vive en Rocha, que es Nicolás Alberte, tuvo la gentileza de venir hasta acá y hacer una especie de Zoom muy cerquita nuestro, ¿no? A escasos centímetros. Agradecer también a Hugo Álvarez, que está con nosotros y que nos ayuda en la filmación, y a Carolina del Cuadro en la producción de este ciclo, que reúne hoy. Vamos a reunir a Daniel Mella y a Nicolás Alberte. Daniel Mella lo conocen todos, pero bueno, voy a decir que ha escrito un par de libros este hombre, entre ellos, Derretimiento, Noviembre, un libro de cuentos Lava y su novela anterior, que es El hermano mayor, y vamos a hablar de su última novela, que se llama Visiones para Emma. Y en el caso de Nicolás Alberte, es poeta y es narrador y acaba de publicar Amantísima el año pasado, ¿no? Hace 2 años. Te odio eternidad, la publicaste en el 2018, me vamos a decir 19. Y bueno, tenés varios libros de poesía y también publicaste una novela que se llamó Ópera Prima y que fue tu primera novela, como dice el título. Vamos a arrancar, agarrar el micrófono si querés, Daniel, agarrar vos también. Y si les parece, la dinámica de este encuentro es muy sencilla. Yo hablo unos 10 minutos en este caso con Daniel Mella, sobre Amantísima, este libro que fue Premio Nacional de Literatura en Narrativa Inédita en el 2019 y que, por casualidad, porque esto realmente no estaba previsto, Daniel Mella integró el jurado literario que premió este libro, así que lo leyó inédito. Obviamente siempre hay un proceso editorial, pero bueno, lo leíste inédito. Hablemos de Amantísima. Amantísima es una especie de thriller espiritual, ¿o no? Una especie de thriller espiritual, es verdad. Antes que eso, es un muy buen libro, ¿no? Que yo me acuerdo de la primera vez que me lo encontré, que fue en el concurso. Me pasó lo que me pasa con todos los buenos libros, que es que me olvidé que estaba leyendo una novela, o que estaba participando de un jurado, o que tenía nada, ¿viste? Fue como, de repente dije, ok, ¿no? Aquí una experiencia estética. Y me conecté enseguida porque yo siempre había tenido ganas de... En los jurados, en los concursos, vos no sabés quién es el escritor porque se presenta con seudónimo, así que yo ni siquiera sabía que era Nicolás. Después, cuando me enteré, fue una alegría mayor aún porque yo la primera vez que lo vi a Nicolás, que me enteré de su existencia, fue cuando fui con una novia que tenía hace como 25 años, no, 20 años, a verlo leer a un café en la Ciudad Vieja, de su libro El cuidado que ponemos diariamente en no morirnos, que es poeta Nicolás. Ese libro es buenísimo y a partir de ahí siempre como que lo seguí y tal, etc. Pero bueno, Amantísima. Conecté enseguida. ¿Cómo se llamaba el título de ese poemario? El cuidado que ponemos diariamente en no morirnos. El cuidado que ponemos diariamente en no morirnos. Pues es que a partir de ese momento, de que escuché ese título y lo escuché leer a Nico, esa frase, ese título me viene cada tanto y lo uso en conversaciones cuando se habla de la vida en general, de la muerte, del temor, de lo que sea. Es tipo, vos alguna vez pensaron el cuidado que ponemos diariamente en no morirnos. Diariamente en no morirnos. Sí, es muy impresionante cuando tomás conciencia de cuántas medidas tomás a diario para no morirte. No, y esa frase que vos repetías hace muchos años, en este momento de pandemia, como que, ¿no? Todo se resignificó con la pandemia, ¿no? Todo cambió o potenció su significado, o cambió su significado, o le dio una intensidad que no
venía. Y esa frase es tan verdadera que atraviesa cualquier situación en realidad, ¿no? O sea, más que nada una situación de emergencia, que todo lo que no sirve o no vale cae por su propio peso, pero eso es una gran verdad, un gran hallazgo. Para mí es eso lo que tiene Nicolás también, ¿no? En su escritura, como continuamente está como cayendo en hallazgos, ¿viste? Desde la frase, desde la escena, desde la idea que está tratando de mostrar o de ocultar. A mí yo con este libro conecté de inmediato porque siempre había querido escribir siempre había tenido como una fantasía de escribir una sátira o una versión, una distorsión de un libro espiritual o un libro de autoayuda o algo que tenga que rondar a ese tema, ¿viste? De lo espiritual, de lo New Age, etc. Como me parecía que era algo que se podría tomar con humor, y es lo que hace Nicolás ahí, como desde un comienzo, que no quiere decir que sea tan solo o únicamente un libro no quiere decir que sea solamente una comedia, porque es mucho más, ¿no? Tiene esos visos de thriller, de cosa seria y hasta tenebrosa, Sí, lo permea. Digamos que Amantísima, a grosso modo, es un grupo de gente que va a una posada, que puede estar en Minas, ahí en La Valleja, en algún lado de estos, que es de retiro espiritual y que van, pagan para estar en esa especie de retiro espiritual, y después ocurre una catástrofe, no, una tempestad que los deja aislados, ¿no? Entonces, una cosa es pagar para estar 3 días de retiro espiritual y después volver con las pilas cargadas, hacer exactamente lo mismo que hacía antes, ¿no? Y otra es quedarse aislado, sin wifi, sin nada. Y en el medio de todo esto, pues, lo que ocurre es un hecho luctuoso, hay una desaparición, entonces, bueno, hay una especie de investigación. Por eso yo decía una especie de thriller metafísico, no, pero espiritualista, Sí. si se quiere, porque es en torno a la espiritualidad. Y de todas formas, no sé si estás de acuerdo conmigo, Daniel, pero hay una mirada escéptica, ¿no? O sea, mientras que en tu libro, Visiones para Emma, se habla de la espiritualidad de cierta, digamos, creencia o de cierta afinidad, en el Amantísima, por lo menos al comienzo, vemos que hay varios de estos visitantes, que hay algunos que creen, ¿no? O sea, que creen realmente en las energías y lo que fuere, y hay otros que van porque, bueno, porque va mi pareja o porque no sé qué, pero yo no me creo nada, esta es una fantasma, en fin. Sí, yo creo que está bien representado ese mundo, ¿viste? El mundo de los retiros espirituales, El negocio. del negocio, o sea, siempre va a estar representado el mundo entero. O sea, uno a veces piensa que se va a un retiro y solo se va a encontrar con gente que está en la misma que uno es el serio, uno es el que va en una búsqueda sincera, y capaz que sí lo sos, pero al mismo tiempo no todo el mundo va a ser como vos. Va a estar ese, el que va con la mente a full resistiendo y juzgando y midiendo todo y comparándolo con lo que él piensa, y otro que va a ir que es súper supersticioso y se va a creer todo lo que le digan, y otro que está viendo cosas que no hay en todos lados, como no podés escapar a que el mundo quede representado, incluso en esos lugares, y creo que lo que lo hace gracioso es eso, como uno termina viendo que no hay tal burbuja, digamos, siempre no puede quedar nada fuera, ¿no? Como de esa especie de ritual que se arma ahí, que además es un ritual trascendente más allá de los humanos que lo conforman, porque lo que ocurre en esta novela, que está bueno también, que creo que es uno de los aciertos esos de Nicolás en esta novela, es esta gente va a buscar algo a ese fin de semana, va a buscar paz interior, lo que sea, llamarle como quieras, conexión, y son los poderes trascendentes los que empiezan a operar realmente, o sea, la lluvia, ¿no? Por ejemplo, Sí, o sea, la tempestad, el desborde del río, o sea, eso es lo trascendente. Más allá de las cosas que se digan y que conversen y las enseñanzas del Buda y las meditaciones que también son parte, en realidad lo verdaderamente no,
y a eso místico. y a eso se le suma, la desaparición de un niño que nos deja cerca del tema de la muerte, ¿no? Es Eso un es el hermoso cuidado que ponemos diariamente en no morirnos. Ahí no solamente está la tormenta, no solamente está el río, sino que aparece esto, y bueno, ahí... Está este niño que es como una especie de pequeño Cristo, de pequeño Buda, ¿no? Que está bueno también que nunca nos deje claro, como yo siento que funciona en pila de niveles el libro, ¿viste? Como son gente que va a buscar algo a un retiro, que ya de entrada, desde el punto de vista espiritual, es como una paradoja, porque tiene que haber un espíritu de búsqueda de la verdad, pero al mismo tiempo está la trampa de la consideración de que la verdad es algo que se encuentra, de que la verdad es un objeto que se puede obtener o un lugar al que se puede llegar. Entonces, ¿cómo buscas sin querer encontrar? El que va a ese lugar y termina encontrando algo a lo que pueda llamar verdad y que pueda poseer, en realidad no encontró nada. Entonces acaba de meter un gol Peñarol, Nacional. A mí es un tenor. Es un tenor ensayando, perdón. Es un tenor que te está apoyando. O bien está discrepando, la otra posibilidad. Suena la verdad. Así. Y está nunca quedan claras ciertas cosas en el libro, nunca queda claro qué pasó con este niño. Sin embargo, está sugerido de que es el que de alguna manera descubre y muestra el camino para cruzar de un lado al otro del río, ¿no? De conectar el cielo con la tierra o el más acá con el más allá. Todo eso igual ocurre como lejos de nuestra vista, ¿no? En el lugar que podríamos llamar las regiones espirituales o el mundo de la muerte, la así llamada muerte. Capaz que hasta ese niño se sacrifica por los demás, un niño que fue creado por la madre y intencionado. Ahí yo sentí algo de lo tenebroso también posible, ¿no? Como cuando los padres querían tener ese... Cuando los padres entran en un viaje espiritual y empiezan a desear para su hijo desde un punto de vista de convertirlo y crear como un ser divino, pueden terminar creando, de hecho, un ser divino. Sí. Un monstruo en ese sentido, porque todo santo es también un monstruo. Puedes estar creando un cordero a ser sacrificado. Y en eso te juega también con esto, ¿no? De como ¿qué estoy deseando para mi hijo? ¿Qué estoy visionando yo? ¿A qué estoy condenando? ¿No? Por más que tenga mis pensamientos nobles y elevados. O sea que algo que dijiste que a mí me parece, me parece fundamental, que es el tema de la búsqueda. O dijiste que esta gente va a un retiro espiritual, pero realmente no sé, está buscando, a veces van a cargar las baterías, en fin, claro. La verdadera búsqueda. Entonces hay una parte, y quiero leerla, la amantísima, que está llena de reflexiones, a veces medias ensayísticas, y habla del Zeitgeist, ¿no? Que es el espíritu de los tiempos en alemán, y dice, yo lo llamo vivir al ritmo del algoritmo. Contrariamente a lo que se piensa, no es la invención de Google la que ha dado forma a nuestras búsquedas y propiciado esta ansiedad por encontrar que nos envenena el espíritu, sino que es al revés. Es la falta de amor por la búsqueda lo que ha hecho que Google exista y sea la organización más importante de nuestro Zeitgeist o espíritu de los tiempos. Es decir, dejar que la búsqueda la haga otro, ¿no? Sí. O sea, esa idea de que dejar que la búsqueda la haga otro, yo no la voy a hacer y que me la den servida en lo posible, ¿no? Esa cierta comodidad, ¿no? Sí, absolutamente. El amor a la búsqueda se perdió, ¿no? Como se valora más el encontrar, como si hubiera algo definitivo que encontrar que detuviera toda búsqueda, como si eso tuviera alguna especie de valor, llegar a una especie de quietud eterna de las cosas, ¿no? Sí, pero aparte de la búsqueda, en fin, si es verdadera una búsqueda, es costosa.
O sea, implica Claro. un despliegue de energía, y de equivocarse, ensayo de error. Sí. Google no, te la da servida, digamos, es dejar que la búsqueda la haga otro para después yo elegir, digamos, ¿no? Entonces, en eso que aquí se menciona en Amantísima como que es el principio, dejar que la búsqueda la haga otro y que ese otro sea lo más eficiente que se pueda, dice, que sea una máquina, un robot. Google para mí es el principio del fin. Le dimos lo más importante que tenía el ser humano, que es la búsqueda, a un robot. Claro. Sí, para mí también lo interesante de ese libro, para mí es un libro que tiene muchas cosas espirituales como realmente profundas ahí, ¿no? Y sencillas también, ¿no? Como para el que sale ganando, para mí el que realmente termina encontrando ahí es el español, ¿no? Que va buscando a esta especie de gurú de las drogas, del deporte, y termina encontrando otra cosa. O sea, esa es la aposta de la búsqueda. Esa es la búsqueda que funciona. Cuando vas buscando una cosa y encontrás otra. O sea, si vas buscando una cosa y encontrás lo que estabas buscando, probablemente estás viviendo una fantasía de tu propia creación que no tiene sentido. Sí, en realidad la verdadera búsqueda es que te topas con... Claro, con pero algo uno tiene no que ir a buscar pensabas. algo, pero va a tener que terminar encontrando otra cosa. Sí. Igual hay un tono, yo diría, escéptico, pero bueno, eso sería Amantísima en 10 minutos, te lo resumo así nomás. Ahora pasamos a Misiones para Emma, de Daniel con Nicolás Alberte. Yo lo que decía, y lo mío es muy tosco quizás, es que Misiones para Emma, a mí alguien una vez me dijo, no sé, ahora no me acuerdo en qué contexto, me dijo, no, porque Daniel Mella es muy místico. Y yo dije, no, te digo yo, no, es muy místico. Bueno, de Nicolás Alberte nadie me dijo nunca es muy místico, por ejemplo, ¿no? Y en Visiones para Emma hay una cuestión desde el pique de alguien que bueno, intenta un negocio, no funciona, un negocio editorial, es alguien que plantea escribir y que se parece mucho a Daniel Mella y que una editora le dice que no, pero que no, lo que vos planteás no funciona. Lo que sí funcionaría es que escribieras un libro de autoayuda, espiritualista, que es lo que realmente la gente quiere comprar, y bueno, ahí se va el protagonista y va en uno de los momentos mejores del libro, que es el comienzo para mí, va caminando y de repente se empieza dejando su mente vagar ahí o medio enojado porque no funcionó bien la reunión, va caminando por la Avenida Italia y empieza a pensar y enganchar cosas y de repente se da cuenta que llegó a comercio, ¿no? O sea, que no se dio cuenta en qué momento se atravesaron esas cuadras por la intensidad de su pensamiento. Nada menos que a comercio, ¿no? Pero yo primero quiero agradecer las palabras de ustedes y de Daniel, que para nosotros, yo soy más o menos de la misma generación que él, un poco más viejo, era un ídolo de la juventud, ¿no? Porque publicó muy joven y libros muy exitosos y aparecía en los medios de comunicación y entonces lo mirábamos, bueno, como un ídolo. Creo que yo esa vez que leí debía estar, el libro ese quedó en neumoníacos, debía estar muy nervioso porque no me vi. O sea, o capaz que había una masa de gente. Suele haber la escritura de poesía, tanta gente. Pero bueno, sí, acá este libro, Visiones para Emma, es un libro donde el protagonista es un escritor que se llama Daniel Mella, que casualmente coincide con el nombre con el que está en la portada del libro, que se reúne con una editorial importante 2 veces. La primera vez él no está tan mal, digamos, está en una situación estable que lo está escribiendo, y la segunda, y entonces ella es la que le propone que escriba un determinado tipo de ficción que a él no le interesa. En la segunda ocasión es él quien propicia el encuentro y va con un par de pertrechado, con un par de propuestas. Una es un libro sobre la marihuana y otra es una historia infantil que está muy buena, que deberías escribir tal vez. Y entonces yo pienso igual que él, que son 2 propuestas que el editorial, o sea, él va tratando de volver a escribir y de un modo profesional, o sea, queriendo ganarse, por eso digo, nada menos que comercio, es decir, quiere el protagonista de este libro ganarse la vida como escritor. En Uruguay. En Uruguay, bueno.
Y entonces la editora no le gustan esas propuestas y le dice que lo que realmente se vende en ese momento son libros, y menciona un autor, Kortz, no sé cómo se pronuncia, no lo he leído, y le dice que lo que la gente necesita son visiones, que quieren que le comuniquen visiones porque no hay visiones. Yo supongo que eso quiere decir justamente sentido, ¿no? Que les proporcione un sentido a sus existencias, y en eso hay muchos puntos de contacto, creo, con la Amantísima, en esa falta de sentido que todos notamos, ¿no? Y para que se vea, lo que ella le propone básicamente es, digamos, acá hay los dos polos del universo de la literatura, que son la producción y la recepción, ¿no? Daniel está más interesado en la producción y la editora está más interesada en la recepción. Y le pide a Daniel que escriba un libro pensando en los receptores de ese libro y que le proporcione respuestas, ¿no? O sea, que el libro lo que haga sea, como hacen los libros de autoayuda, no conozco a este escritor que se menciona ahí y no lo he leído, pero supongo que será eso. Yo leí muchos de esos libros para Amantísima, y que proporcionen respuestas, ¿no? Y el productor, Daniel, no tiene respuestas, tiene preguntas, ¿no? Y de hecho dice en un momento, yo no tengo visiones, nunca tuve una visión. Y entonces le dice, ¿no ves que estoy ciego? Que para mí es como un resumen de todo el libro, y quizás sería también un buen título para este libro, ¿no? O algo sobre la ceguera, ¿no? Saramago ya se lo robó ese. Pero esta sensación de... De hecho son visiones, ¿no? O sea, el título es Visiones para bueno, él. porque es lo que ella le pide, ¿no? Y es más la editora, digamos, se supone que sale a la búsqueda de visiones, si se quiere, para ver si puede parar la olla con la editora. Pero de lo que se trata del libro, y que por eso a mí me parece un libro muy interesante, como supongo pasará con todos los escritores, es un libro sobre escribir, sobre escritura, y sobre todo da un paso más allá, muy atrevido, digamos, y es sobre lo que es un buen libro, es decir, sobre lo que significa escribir un buen libro, sobre lo que significa ser un buen escritor, es decir, pone un juicio estético. Un listón muy alto, ¿no? No, pero sobre todo la idea de que exista la posibilidad de que uno pueda, o sea, que existe una categoría, que a mí también me interesa esa categoría, ¿no? Que existe una categoría que sea la de los buenos libros, ¿no? Sí, pero definamos qué es buenos libros. Bueno, ahí voy, exacto. En el libro, él propone, creo que el libro es eso, propuesta para eso, se cuelan los temas, se cuela la vida de este escritor Daniel Mella, pero él propone, primero hay un maestro, ¿no? Un maestro que es rechazado, pero que es evidentemente un maestro, que es Mario Lebrero, y que permanentemente vuelve, ¿no? Está ahí, creo que para mí la escena cumbre del libro es el encuentro con Lebrero, realmente me pareció antológica esa escena, de la descripción de Lebrero que hace. Desencanto, o sea, por un lado hay un gran admiración, una gran expectativa, y eso nos va llevando en un momento cuando se encuentra con Lebrero, es el máximo desencanto. Yo lo que quería decir es que en el libro lo que atención, te lo resumo así nomás también yo, ¿no? Un buen libro para Mella y para el protagonista es aquel que es como una patada en el pecho, una cosa que te vuela la cabeza, algo que te hace cambiar de estado, ¿no? O sea, está pidiendo a la literatura un cambio casi... Hay una definición, hay varias definiciones en realidad, y que incluso, como debe ser, a veces se contradicen, porque tiene que ser así, porque es esto, no existe la verdad, existen búsquedas. La primera es justamente referido a Lebrero, y dice que Lebrero fue el primer escritor uruguayo que él leyó que tenía una voz, y que esa voz tocaba todo lo que escribía, cualquier cosa que fuera, un vaso de agua, una silla o un auditorio, y lo transformaba en oro. Y ahí hay como esa percepción de alquimia, ¿no? La alquimia era eso, transformar las cosas en oro, o sea, hacer oro de cosas. Y es una versión alquímica de responder eso. Pero hay varias, y a mí, ahora que decís eso, cuando lo leía y pensaba, se me vino a la cabeza dos cosas, dos pensamientos que capaz que de figuras, de referentes de nuestra cultura. Una es de David Foster Wallace, que él dice que la
la buena ficción es la que tiene como objetivo dar calma a los perturbados y perturbar a los que están en calma. Es decir, eso que vos decías, cambiarte el estado, exigirte una cosa, un cambio. Creo que se adapta. Y la otra es la de Spinetta, cuando habla de la sed verdadera, la canción del disco Artaud, nada menos. Que la canción dice, pero la paz en mí nunca la encontrarás. Si no es en vos, en mí nunca la encontrarás. Y él cuando presenta esa canción, me acuerdo en el Unplugged, dice, la sed verdadera es la única imposible de ser saciada y al mismo tiempo la única que, la sed verdadera es la única que no se puede saciar y al mismo tiempo es la única que puede ser saciada. Y creo que estos dos libros tienen esa cosa que es que no se puede aprender la verdad, no hay una respuesta. La respuesta es cada uno. De hecho, el Misiones para Emma, lo que se narra es un camino que comienza en sus primeros libros, se habla mucho de derretimiento y que continúa después, pero que tiene que ver también con la vida del escritor. Y aparecen allí otras figuras, para mí dos que son clave, que son el guía. El guía es un personaje que yo también conocí mucho porque yo también le compraba discos y también hablaba con él de literatura, que es Ricardo Henry. Y después aparece la figura del padre, también como clave, pero el padre funciona como padre, pero también es como un arquetipo, porque el padre es el que está relacionado con lo místico, con la religión, y de hecho... Con la ley, con lo bueno, que pero también... escribir libros edificantes. Escribir libros edificantes, dice él, pero también hay una relación con el libro de Mormón, ¿no? El libro de Smith, ¿no? Dice el autor. Y que en un momento dice que Smith nunca escribió sobre su vida, escribió muchísimo y nunca escribió sobre su vida, porque tenía la mente puesta en escribir para los demás, cosas, verdades para los demás, que tienen mucho que ver con esto. Y no nos olvidemos, hablando de visiones, en ambos casos hay una vidente que es clave en el libro de Daniel. La vidente en Nueva York le dice que él va a volver a Uruguay cuando él se entere que el padre está enfermo. Cosa que realmente ocurre y finalmente él hace eso, regresa a Uruguay. ¿Eso ocurrió en la realidad? Sí. O sea, fuiste una divina que te dijo que cuando vas a volver cuando está tu padre enfermo y te enteraste por teléfono y... Sí, me dijo, tu padre está enfermo y eso va a ayudarte a decidir si volver o no. Y a la semana me llama mi hermano y me dice que mi padre tenía cáncer de próstata y lo operaban. Me pareció apropiado volver a hacerle caso. Pero ahí hay una cosa que tiene que ver, que es que la verdad y la realidad, ¿no? O sea, que cuando habla de Ricardo Henry, que está escribiendo un libro que se llama Dos Gotas y que nunca se publicó, hay una frase que dice algo así como que él quería, era un libro sobre su vida, pero en donde él no contaba realidad. Es el mismo caso, por eso lo traigo del libro de Mormón, claro. Que él no estaba escribiendo su vida porque pensaba que la verdad no era la realidad y que había que transformar la verdad para la realidad para llegar a la verdad, ¿no? Y ese concepto a mí me parece interesantísimo, ese juego, ¿no?, de enmascaramientos, que es el mismo que practicaba bien en el libro, ¿no? Como para llegar a la verdad hay que disfrazar la realidad, ¿no? Yo quería leer la parte... Perdón, es un libro trascendente en ese sentido. Siempre está buscando la trascendencia, como si la trascendencia del texto, es decir, buscar algo que está más allá del texto, que es, creo, lo que hacen los buenos libros, ¿no? Volviendo a cerrar ese círculo, o sea, trascender algo que está más allá. Es decir, y para mí es una clave de lo que es un buen libro. Un buen libro es un libro que uno lo lee y las palabras que están ahí no son en el libro, o sea, lo que pasa atrás o arriba o abajo es lo que es bueno del libro. Y si le preguntan a uno, de repente no sabría explicar qué es lo que pasa, y lo que le pasa a él con Castaneda, o lo que le pasa con el pájaro pintado, y además hay una trascendencia de la vida misma, digamos, por decirlo de alguna manera, en esto, y en la conversación que tiene con su padre, que es que cuando citan a Hamlet, ¿no? Esa frase que dice, hay cosas que están más allá de lo que tu filosofía, que le dice Horacio, ¿no?, que tu filosofía dice, ¿no?
esa trascendencia de porque qué es lo que la vidente, por qué, y eso se trata también igual en Anabantismo. ¿Qué es lo que, cómo puede ser que esta mujer lea un texto que nosotros no tenemos? ¿No? ¿Dónde está ese texto? No, me perdí ahí, digamos, lo de la... Porque lo dice explícitamente, la cita de Hamlet es eso, sí. Hay cosas que... El cielo y la tierra de las que sueña tu filosofía. Que está más exacto. Y entonces eso es trascender una realidad de hechos, y por eso lo comparo, porque para mí Amantísima es eso. Hay algo que está volando, flotando, que uno no sabe bien, o sea, ¿qué es lo que lee? ¿Por qué la vidente sabe que el padre está enfermo si ni siquiera el padre lo sabe? ¿Entendés lo que te digo? Eso es. Hay un libro, es el libro mística, el libro de la vida, el mundo como un libro, que esta persona es capaz de leer y nosotros no. Lo que hace que seamos la mayoría analfabetos o ciegos, que creo que esa es como una de las cosas que siempre me obsesionaron y que tiene que aparecer sí o sí en cualquier libro que trate sobre ese tema, porque de alguna manera mucha de lo que llamamos espiritualidad o caminos espirituales apuntan y lo pueden decir con diferentes palabras, hacerte recordar, ¿no? Hacerte despertar, hacerte morir y resucitar. O sea, siempre hay como un acto de o estás muerto en vida, o estás ciego, o estás olvidado, sos un amnésico, ¿no? Como... Ahora, algunos abren los ojos, algunos despiertan, algunos aprenden a leer. La epifanía, ¿no? O sea, ese concepto de la epifanía, ¿qué es lo que a él le pasa en esa caminata? Claro. Cuando llega y se sienta en el cordón, se cae incluso, ¿no? Y en la calle Comercio, reitero que no es una... del libro, del texto. Cuando mencionas eso de despertar o tanto en Amantísima, a mí me parece más claro en Amantísima, que está el tema de lo real, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Cómo nos manejamos? Si nos manejamos solo con Google porque no sabemos exactamente qué es lo real, o pensamos que lo real es que se esta mesa, esta silla y punto, y no nos movemos de ahí. Ahora, abrir esas percepciones, ¿no? Eso que sí puede de recibir más información, ¿no? Puede ser cegador, puede ser impresionante, el protagonista acá en un momento se cae al piso y solamente roza, digamos, eso, ¿no? Digamos, la gente, nosotros no andamos medios como autómatas, no solo porque queramos, no solamente porque haya un sistema o una cultura, sino porque está bravo abrir todas las percepciones, ¿me explico? Es mucho. De hecho, está el miedo a la locura también en todo eso, ¿no? Recibir demasiada percepción, y de hecho en Amantísima aparece también ese riesgo, ¿no? Lo que pasa es que para mí lo importante acá son las palabras, y hay algo de la verdad que no se puede comunicar, o sea, que no está en las palabras, y en ambos casos pasa eso. Claro. Esa cosa que Daniel llama inspiración, que el hebreo llama el daimón, ¿no? Esa cosa que uno, y que aparece muchas veces en el libro de Daniel, cuando habla de derretimiento sobre todo, de dejarse llevar por las palabras, o sea, que pareciera como si algo que está más allá te esté comunicando, o sea, eso que se llama la inspiración, ¿no? Sí, más allá de la conciencia, claramente, ¿no? No sabemos si está en el inconsciente colectivo, si está allá, no sabemos dónde está, pero está más allá, digamos, de ese 5% que es la conciencia lúcida, ¿no? O intelectual. Yo quería leer simplemente esta parte de Visiones para Emma, donde se menciona este tipo de literatura y el narrador lee la novela luminosa en un borrador, le parece espantoso el diario de la beca, que son las 500 o 400 páginas de primeras, y después la propia novela luminosa, la que le da el título, son 90 páginas, es lo último que Lebrero había escrito. Dice, Lebrero había escrito que esas últimas 90 paginitas en el año 84, a los 44 años, 20 años antes de su desaparición física. Bueno, ahora ustedes. ¿Qué pasó? La alarma. Retomo. Lebrero había escrito que esas últimas 90 paginitas en el año 84, a los 44 años,
20 años antes de su desaparición física, la edad que debía tener aquella única foto que yo había visto de él antes de conocerlo. Y esas páginas están escritas como deberían escribirse todos los libros, como se debería vivir, con la energía de un condenado a muerte. La inminencia de una operación de vesícula lo había puesto cara a cara con su temor a morir, y la intención principal de la novela había sido la de exorcizar ese miedo. Lebrero había llegado a un punto crucial en la vida donde se veía obligado a declarar quién mierda era, qué pensaba de todo esto, cómo estaba parado frente a las preguntas fundamentales de la existencia, y se siente cada vez más eufórico mientras escribe. No escribe pulcro ni prolijo, le chupa todo un huevo, no tiene nada que perder, está dejando su testamento, está contando lo que vio y oyó, lo que solamente él pudo ver y oír, y eso lo deja solo, más solo todavía porque son experiencias religiosas las que cuenta y la gente ya no cree en las experiencias religiosas. Un día, por ejemplo, siente que le evitan la cama, bueno, ahí va poniendo determinados ejemplos de determinadas visiones místicas, pero dice, eran visiones místicas, brotes psicóticos, no importaba. Para Lebrero demostraban la existencia de otro mundo más allá de los sentidos y de la razón, un mundo continuo con nuestra conciencia y que de tanto en tanto perforaba nuestra realidad. No, yo quiero decir una cosa, que creo que era Lebrero, que tendría que haberlo atendido el teléfono. Sí. Ojalá. Llamar y Caballero. Sí. Para Lebrero, lo último, demostraba la existencia, como ya lo dije, a mí las suyas fueron visiones auténticamente espirituales o pura demencia. Me resultaba totalmente indiferente mientras leía. O sea, eso está bien, digamos, el tema del lector no le importa si es demencia o es espiritual, está imbuido, está fascinado, está atravesado. Sí, para mí, yo pensé en algo que decía, creo que era George Steiner, que era un crítico literario bastante importante del siglo pasado, que él dice algo que era bastante radical, que era que el arte del siglo XX iba a ser olvidado básicamente dentro de un tiempo porque se había olvidado de Dios. O sea, y un arte que no está en relación con el tema de Dios es un arte mediocre o bajo y pronto va a caer en la ignominia o en el desprecio, porque no tiene profundidad alguna. Desde que muere Dios a fines del siglo XIX, el arte pasa como por una especie de bajón. Eso es una contradicción también que hay, digo, perdón, cuando sí. Él decía que la escritura debería ser trascendente o trascender, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hacer una escritura trascendente en tiempos de intrascendencia? Por eso, a mí me parece que igual yo no es que esté de acuerdo con Steiner en el sentido de que Dios deba ser tratado como tema literal y obvio, ¿viste? Sí. Pero yo creo que se refiere, a una cosa que olvidamos siempre y que la leí hace muy poquito, que es esta. Toda cultura humana, de cualquier lugar del mundo, se basa en un orden, en determinado orden. A partir de creer en determinado orden, se crea. Porque no existe la cultura si vos no crees en ningún orden. Yo creo que tiene más que ver con el significado, es decir, el arte del siglo XX es un arte insignificante. O sea, claro. porque el significado último, que siempre es Dios o la divinidad, vamos a sacar el nombre de Dios para que no se relacione con la religión cristiana, sino la divinidad, la trascendencia. Y hay un ensayo de Heidegger que para mí es clave, que es un ensayo sobre Rilke y sobre Hölderlin, que se llama ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Y que habla de esto, de que el hombre se ha perdido, vive en una pobreza en donde lo único que le importa es el mango, vamos a decirlo, lo dice así, ¿no? Lo externo, lo que se pueda medir. Exacto, y si vemos nuestra arquitectura, aquí es un edificio precioso, no hay nada, es un edificio que es una tiene forma, todo, pero no hay ninguna figura, nada que sea significativo, no significa nada, no hay Dios. No hay musas, no hay nada. Vivimos en tiempos de penuria, y eso es lo que dice Heidegger, un filósofo tantas veces malinterpretado por su relación oscura con el marxismo, ¿no? Pero en ese ensayo, y es un libro precioso, se llama Caminos del Bosque,
en ese ensayo pone el acento sobre eso mismo que vos decías. Y yo estoy completamente de acuerdo, el arte del siglo XX será completamente olvidado. O sea, es un arte que no sirve para nada. No sirve, porque no hace esto que dice Foster Wallace. No le da calma a los que están perturbados, ni perturba a los que tienen calma. Es un arte que es puramente decorativo, claro, o para vender. Claro, creo que además de eso, o a pesar de eso, o junto con eso, hay algo que va necesariamente siempre a colarse, claro, que es justamente lo trascendente, o el espíritu, o llamarlo como quieras, que incluso puede llegar a manifestarse en el arte de quien no cree en nada, de quien no tiene la mirada puesta ahí, porque justamente es trascendente y porque no importa quién seas y en qué creas, se va a manifestar en un acto inspirado de una secuencia de compases de los Beatles, por ejemplo, ¿no? o en un libro entero de Cormac McCarthy, no sé, donde sea, ¿no? O en el poema de Nicolás Alberte. O sea, lo trascendente de alguna manera nunca puede dejar de estar. Pero me parece interesante. Me parece interesante en el caso de la novela luminosa que sea una novela publicada ya después de que termina el siglo XX, principios del siglo XXI en Uruguay, y que uno de los temas principales de ese libro necesariamente tenga que ser la trascendencia, Dios, la imposibilidad de poderle hablar a la gente, la vergüenza que le da al hebrero hablar de esos temas en un mundo donde parece que hay que pedir permiso para decir la palabra Dios, ¿viste? Por decir la palabra espíritu, como estos locos, cuando en realidad no debería ser tabú, o sea, porque si no, sí, bueno, porque en última instancia terminamos hablando del lenguaje religioso, aunque no nos damos cuenta cuando hablamos de lo verdaderamente importante, siempre terminamos hablando en términos de bien y mal. No, siempre terminamos hablando en términos de salvación, siempre terminamos hablando en términos de amor, siempre terminamos hablando en términos de muerte. O sea, el lenguaje lo seguimos usando, solo que hacemos de cuenta de que son cosas nuestras solamente. Acá cuando estuvo Leonor Courtoisí y Fernanda Trías, una cosa rara que dijeron, que me llamó la atención, es que en Uruguay mencionaron lo mismo que ustedes, o parecido, que en Uruguay lo que tenemos es la religión de la laicidad. Claro. En el sentido de que es imposible también dejar de creer en algo, constantemente se está creyendo algo, siempre, ¿no? Tirar abajo todas las religiones y el impulso humano es a creer. Pero es que hay un problema, que es que todos nos vamos a morir, y entonces es muy difícil. Y esta pretensión de la poshumanidad, de que vamos a vivir eternamente, no sé, esta cosa de la cual Vonnegut se ríe tan bien en ese libro maravilloso que es Galápagos, el genio total de Vonnegut, esta pretensión de que no sé qué cómo vamos a vivir, sí, vamos a hacer androides, 300 años, sí, y nos van a insertar. Sí. Bueno, todo bien, pero entonces seremos androides, no seremos hombres. Es muy fuerte verlos. Yo estoy tan cansado de Elon Musk y de Jeff Bezos y todos estos monos que quieren vivir para siempre, ir a Marte. Pero qué más resuelto el problema. No, pero no resuelve, porque lo que hacen es postergarlo, ¿no? Digamos, si vos postergas 100 años más. Pero esa gente nunca vio una película o nunca leyó un libro, porque casi, si vos mirás, todos los malos, todos los villanos, lo que no quieren es morir y vivir para siempre. O sea, no entendieron, habría que darles un curso, ¿viste? Elon Musk es el Lex Luthor, o sea, es el Lex Luthor de ficción. Claro. Sí, bueno, yo me acuerdo ahora, no sé por qué, digamos, porque esto que decís de escribir o intentar escribir la trascendencia en tiempos de la intrascendencia, ¿no? Donde todo lo sólido se desvanece en el aire y todo es entretenimiento, y lo vemos con la cultura, digamos, ¿no? Todo es espectáculo y todo se va corriendo hacia el entretenimiento, hacia la nada, digamos, básicamente. Todo bien con el entretenimiento, ¿no? Pero sabemos que uno puede entretenerse muchísimo y después da vuelta al libro y es como si no hubiera leído, digamos, ¿no? Sí. Te entretuviste en ese momento, pasaste bárbaro, pero no queda ninguna angustia, ninguna ansiedad, nada, ¿no? O sea, pasás a la próxima serie de Netflix, punto, ¿no? Me acordé de esa frase, no sé por qué ahora, de Borges, que dice que le tocaron, como a todos los hombres,
malos tiempos para la lírica, ¿no? O sea que también es algo... Nunca fue un buen tiempo para ser poeta. No sé, yo creo que en Grecia sí, por ejemplo, ¿no? Y ese es ese paradigma que tanto Heidegger, como sobre todo Hölderlin, ¿no? En su poesía tiene esa cosa de Grecia, ¿no? Muy del romanticismo y del clasicismo, pero es cierto que ahora la poesía realmente está en un momento que parece insalvable. Sí. Bueno, pero el tema de la muerte que puso Nicolás Alberto acá, y un poco para nos quedan 5 minutos simplemente para terminarlo, así, te lo resumo así nomás, 5 minutos. Con la pandemia, una de las cosas que se cayó es la idea tecnológica o científica que había aislado a la muerte, casi que no se veía, ¿no? O sea, estaba desaparecida. Todo lo demás eran avances. Aparece la pandemia y bueno, volvemos a descubrir que se mueren acá mismo en Uruguay, ¿no? De repente 1000 personas, 1500 personas, ¿no? Eso volvió a traer y lo que generó no fue mucha trascendencia, ¿no? Sino que lo que generó fue pánico. Bueno. Sí, provocado, no sé, por los medios de comunicación, ¿no? O sea, un poco ahí es difícil sustraerse de la influencia de tanta plata puesta en emitir continuamente determinado tipo de mensaje. Y si estás mirando la tele todo el día, escuchando la radio todo el día, todo el día atento a eso, es difícil no caer en ese pánico. O sea, porque está hecho para eso, hay muchas mentes muy brillantes, mucha plata invertida en eso. Yo creo que igual conozco mucha gente que durante esta época, desde el comienzo de la pandemia, pasó por momentos de cambio radical en su vida y de cambiar cosas para mejor, de encararse realmente con, mirá, pues la introspección. Claro, con la introspección. Mirá, me puedo morir. Mirá, estoy viviendo al lado de un gil con el que no quiero vivir más. Chao, nos vemos. Bueno, yo repito lo que dijo la poeta rumana Ana Brandiana, de que ella pensaba que se frenaba el vértigo que estábamos antes de la pandemia, que iba cada vez más acelerado el mundo, se frenaba y íbamos, la gente iba a ver un parate mundial, como ocurrió, y la gente se iba a mirar a los ojos, decía Ana Brandiana. Pero en Rumania se triplicaron los divorcios. Claro. La gente no se quería mirar a los ojos y salían corriendo. Claro, ¿por qué? Porque la pandemia un poco a mucha gente la dejó como cara a cara con la vida que había elegido vivir. Las decisiones que había tomado, y te puso como una situación tan extrema que para mí por ese lado la vi como... Yo trataba de decir, ¿cuál es el lado? Tiene que haber un lado positivo, ¿no? Para todas las cosas, no puede ser solo todo malo. En parte capaz que una de las cosas buenas era eso, tener un poco más la noción o el recuerdo de que estamos acá por poco tiempo, que a todos nos va a tocar morir. Es un memento mori, ¿no? Como es un memento mori, recuerda que vas a morir. Sí, igual yo lo que diría ya al final, ya terminamos, es que estés preparado, desarrollado con la espiritualidad o no estés desarrollado, recuerda que vas a morir en el momento. No creo que estemos ninguno preparado realmente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Vos discrepan bien. Yo creo que el momento nos va a sorprender. Vamos a estar re bien en eso. Hasta el segundo antes, quiero decir, nuestro cuerpo sabe morirse. Bueno. A mí me pasaba, cuando era chiquito tenía ataques de epilepsia, ¿no? Como hasta los 13 años más o menos, y hay un momento en el que vos sabés que vas a tener el ataque y sabés que no podés hacer nada para remediarlo, y sabés que no hay manera de luchar en contra de eso, como tu cuerpo te lo está diciendo, y vos no te queda otra que rendirte, y es un momento muy placentero, por más que sabés que se viene una convulsión, es un momento casi que de libertad, casi que de abandono, ¿viste? Ya está, no tengo nada de qué preocuparme, porque mi vida está tomada, ¿entendés? Yo creo que cuando te vayas a morir va a pasar algo así, vas a llegar como a ese momento, es decir, hasta un segundo antes de eso vas a estar, ay no, mi tío, mis hijos, no sé qué, mi trabajo. Muy bien, Daniel Mella, Nicolás Alberte, terminamos así otro encuentro en el ciclo de la vuelta,
dentro de 15 días vamos a estar llamando a Salto, va a estar, bueno, vamos a estar acá de nuevo a la vuelta. Gracias por estar con nosotros otra vez.